Iniciamos nuestra exploración del material de hoy. Fragmentos clave de Ciudad de Cristal, la tercera entrega de la saga Cazadores de Sombras de Cassandra Clare. Nos sumergimos, en este universo de fantasía urbana, un mundo bastante complejo donde cazadores de sombras, subterráneos y demonios coexisten entre secretos familiares, tensiones políticas y, claro, mucha acción y romance. El objetivo es extraer las ideas y momentos más, significativos de estos pasajes. Nos centraremos en cómo Clary, Simon y Jace navegan por Idris, el hogar ancestral de los Nephilim, mientras la amenaza de Valentine, crece exponencialmente. Efectivamente, vamos a analizar cómo estos personajes se enfrentan a realidades radicalmente nuevas. O sea, Simon adaptándose a ser vampiro... Que no es poco. Para nada. Clary descubriendo sus poderes, los secretos familiares. Y Jace, Hayes lidiando con una crisis de identidad que es tremenda. Todo esto con una sociedad secreta al borde de la guerra. Empecemos por Simon. Su transformación es uno de los ejes centrales, yo diría. Ya no es el humano que conocíamos. Y eso lo cambia todo, ¿no? Absolutamente. Lo interesante no es solo que sea vampiro, sino cómo los extractos muestran esa adaptación, que es forzosa, y las implicaciones que tiene. Vemos sus sentidos agudizados, eso de oír a Hayes a distancia, pero sobre todo su vulnerabilidad, ¿sabes? La necesidad de sangre. Que se ve muy claro con Isabel. Sí. Se manifiesta de forma cruda ahí. Y la tensión con Hayes, esas pullitas sobre la sangre que le salvó la vida. Eso añade otra capa de complejidad a su situación que ya de por sí... Vaya tela. Vaya tela, sí. Y esa adaptación viene con una sorpresa mayúscula, algo que rompe un poco las reglas del universo que conocíamos. Precisamente, el descubrimiento ante el inquisidor Aldertree de que puede caminar bajo la luz del sol, el vampiro diurno. Es que eso es un punto de inflexión total. Claro. No es solo un giro guay, lo convierte instantáneamente en una anomalía, en un peón político crucial. Aldertree, que es la paranoia personificada de la Clare, sospecha de Valentine de inmediato. Y la presión sobre Simon, se dispara. Lo que lleva a su encarcelamiento en el Garth, o sea, atrapado físicamente y en un juego político bastante peligroso. Exacto. Aldertree intenta usarlo, coaccionarlo para que traicione a los Lightwood a cambio de su libertad. Y es significativo que Simon, a pesar de lo complicada que es su relación con Jace, se niegue a mentir. A pesar de todo, sí. Su lealtad, aunque la ponen a prueba, se mantiene firme. Se agarra a ese acto de Jace de salvarle la vida, ¿sabes? Y mientras está allí, esas conversaciones con Samuel, el vecino de Zelda, añaden un misterio sobre los secretos de la clave. Mientras Simon pasa por todo eso, Clary emprende su propio viaje, bastante desesperado, a Idris. Y además, en contra de lo que Hayes quería. Su determinación es admirable, sí, aunque impulsiva total. Su objetivo es curar a su madre, y eso la lleva a usar su poder de forma radical, creando una runa de portal nueva. ¿Una runa nueva? Sí, completamente nueva. Algo que en teoría era imposible. Es una demostración temprana de lo disruptiva que puede ser su habilidad. Y su llegada a Idris no es precisamente un paseo por el parque. El lago Lin le da una bienvenida curiosa. Ciertamente, bastante psicodélica, sí. Las aguas alucinógenas del lago le provocan visiones terroríficas y establecen un poco el tono de Idris, ancestral pero también peligroso. El contraste entre la belleza que describen de Alacante y ese paisaje inicial más hostil. Es interesante. Hablemos más de ese poder único de Clary con las runas, porque es mucho más que un simple talento, ¿verdad? Definitivamente. Como Jace le explica, crear runas fuera del libro gris se consideraba cosa de ángeles, nada menos. Casi nada. Es un poder que desafía los cimientos de la ley Nephilim. Para la clave, esto no es solo nuevo, es potencialmente herético, un presagio de cambios radicales. La convierte en una figura de poder inmenso, pero también en objeto de miedo, de sospecha. Y vemos cómo culmina eso. Exacto, cuando crea la runa de la alianza, un acto que, literalmente, cambia el curso de la guerra. Ahí es nada. Y es también en Idris donde Clary se enfrenta a las verdades más oscuras de su familia. En la mansión Wayland, ahí sí que se lía. Ese es otro momento crucial, sí. Las visiones que le induce el ángel Ituriel son brutales.
Ver a Valentine experimentando con sangre de demonio en Jonathan, su hermano, y con sangre de ángel en Jace, es una revelación que destroza la percepción que Clary tenía de su familia y, sobre todo, redefine su relación con Jace al confirmar que no son hermanos. Lo que nos lleva a Hayes, que parece cargar con el mayor peso emocional en estos fragmentos. El pobre está. Sin duda. Su conflicto interno es palpable, ¿verdad? La creencia de que ama a su hermana lo tortura. Le lleva a actuar con crueldad para alejar a Clary. Cada interacción está teñida por ese supuesto pecado. Es terrible. Aunque a Clary la libera de esa carga, a él inicialmente lo hunde más. Le hace abrazar la idea de una herencia corrupta, de ser como Valentine. Y su forma de proteger a Clary es compleja. A veces parece controlador, otras veces es lealtad pura. Es una mezcla, sí. Intenta mantenerla lejos de Idris, en parte por protección, en parte por su propio tormento. Sus interacciones con Simon son súper tensas, puro sarcasmo defensivo. Sí, sí. Pero a pesar de todo, es él quien libera a Simon del Garth. Hay una lealtad profunda ahí debajo, bajo las capas de dolor y confusión. La sombra de Valentine y esa supuesta herencia Morgenstern lo definen casi por completo, hasta el final, claro. Lleva el anillo Morgenstern como un estigma, totalmente. La idea de ser hijo de Valentine es una carga insoportable para él. Por eso el descubrimiento de que es un gerondel, no de demonio, es una catarsis. La marca en forma de estrella en su hombro es la prueba física de una identidad que apenas puede empezar a comprender. Y esa comprensión llega justo después de la confrontación con Sebastian, que resulta ser el verdadero hijo de Valentine. Esa pelea en la cueva subterránea es la pieza final del rompecabezas, sí. Descubrir que Sebastian es Jonathan Christopher Morgenstern, el producto de los experimentos con sangre de demonio. Es impactante. Vaya palo. Confirma que el mal que sentía tan cerca no venía de él mismo, sino de quien se había infiltrado en sus vidas, como un amigo, como un primo. Cambiando un poco de tercio, hablemos del escenario. Idris y Alacante son casi personajes en sí mismos, ¿no crees? Totalmente. Alacante se nos presenta como esa ciudad ancestral de piedra color miel, casi de cuento de hadas. Pero bajo la superficie está llena de tensiones. Sí, se nota. El contraste entre la opulencia cuidada de casas como la de los Penhallow y el abandono del instituto, o la naturaleza salvaje cerca del lago Lynn, refleja las fracturas de la sociedad Nephilim. Y la necrópolis, el cementerio, añade esa capa de historia, de solemnidad. Y la política interna de los cazadores de sombras está al rojo vivo. La reunión de la clame en el Garth es un hervidero. Miedo, desconfianza, división, todo ante la amenaza de Valentine. El inquisidor Aldertree personifica esa paranoia, especialmente hacia los Lightwood por su pasado en el círculo. Les da mucha caña. Ya. Y las leyes estrictas que separan a Nephilim y subterráneos, la mención de reglas como el botín de guerra, nos muestran una sociedad rígida y, en cierto modo, bastante cruel. La Casa Penhallow funciona un poco como un microcosmos de esa sociedad, ¿verdad? Introduce a Line y sobre todo a Sebastian. Exactamente. Es un centro social donde vemos las jerarquías, las apariencias. La introducción de Sebastian como el primo encantador, culto, políglota, es clave para el impacto posterior de su traición. La casa misma, con su mezcla de tradición Nephilim e influencias asiáticas por Gia Penhallow, sugiere un mundo más conectado de lo que parece, pero aún así muy cerrado en sus costumbres. Y entonces, esa relativa calma se hace añicos con el ataque a Alacante. Menudo momento. Es el punto de no retorno. El fallo de las torres demoníacas, que orquesta Sebastian, claro, y la invasión de demonios a la ciudad por primera vez en siglos, es un shock total. El caos absoluto. Caos, muerte, especialmente la tragedia de Max a manos de Sebastian, que es terrible, y destrucción. Este evento fuerza lo impensable. La llegada de los subterráneos con Luke y Magnus al frente para ayudar a los Nephilim. Lo que nos lleva a esa tensa negociación en el Salón de los Acuerdos y la creación de una alianza forjada en la desesperación más absoluta. Es un momento de cambio radical. Luke exigiendo representación para los subterráneos a cambio de luchar juntos. Eso es revolucionario para ellos. Y es aquí donde el poder único de Clary se vuelve crucial otra vez. La runa de la alianza. Al crear esa runa, no solo ofrece una ventaja táctica, sino que valida su papel y fuerza a la clave a aceptar una nueva realidad. Y la aparición de Magnus, bueno,
añade peso y su toque de ingenio característico a la situación. En medio de todo este caos político y bélico, las relaciones personales evolucionan a marchas forzadas. Clary y Simon, por ejemplo. Su amistad se redefine totalmente. La condición de Simon crea una nueva dinámica. Él abraza a su identidad subterránea al decidir unirse a Rafael para representar a los vampiros. Que es un paso importante para él. Importantísimo. Y Clary, superando su miedo, lo apoya de una forma muy poderosa y peligrosa al marcarlo con la marca de Caín. Es un acto de fe, de protección extrema que subraya su vínculo. También vemos un acercamiento significativo entre Simon e Isabel, ¿no? Sí, su relación pasa de esa tensión inicial y el cuidado de heridas a un consuelo mutuo muy genuino tras la muerte de Max. La escena en la habitación de Isabel, cuando le confía al soldado de madera de Max, es increíblemente íntima. Marca un punto de inflexión emocional para ambos. Y Alec y Magnus, por fin, dan el paso. ¿Y qué pasó? Después de ver la frustración de Magnus, la confesión de sus sentimientos, la lucha interna de Alec, el beso apasionado en medio del salón de los acuerdos. Delante de todos. Delante de toda la clave y sus padres. Es un momento icónico, un acto de desafío a las convenciones y de afirmación personal y amorosa potentísima. Ya era hora, la verdad. Mientras tanto, la familia Lightwood atraviesa su momento más oscuro. Están bajo asedio por todos lados. La sospecha de Aldertree, el dolor insoportable por la muerte de Max. Vemos la procesión por dentro de cada uno. La pena contenida de Robert, la defensa inesperada de Maryse a Clary. Eso sorprende un poco. Sí. La culpa devastadora de Isabel y Alec teniendo que asumir el liderazgo en plena crisis familiar y bélica. Menuda papeleta. Y Sebastian se revela como el gran manipulador y villano. Su arco es fascinante y aterrador a partes iguales. Del primo encantador al asesino de Max y finalmente la revelación de su identidad como Jonathan Morgenstern, el hijo experimentado por Valentine. Es la personificación del mal que se esconde a plena vista. Un reflejo oscuro de Jace en realidad. Valentine, aunque a veces esté en la sombra, sigue siendo el motor de toda la trama, ¿eh? Él es la causa original de gran parte del sufrimiento, sí. Sus experimentos pasados, su manipulación constante, su plan final para usar los instrumentos mortales y al ángel Raziel para rehacer el mundo a su imagen. Todo gira en torno a él. Y esa aparición como proyección. En el salón, sí. Y el asesinato de Aldertree. Muestra su poder y su frialdad absolutos. No le tiembla el pulso. Y justo antes del clímax tenemos la revelación completa de Jocelyn, la madre de Clary. Por fin despierta. Su despertar es clave, sí, para atar todos los cabos sueltos. Ella confirma la verdad sobre Jonathan Sebastián, los experimentos en Jace, su propia huida. Su testimonio es fundamental para que Clary y Jace comprendan toda la magnitud de las mentiras de Valentine y su propia historia. Lo que nos lleva al enfrentamiento final en el lago Lynn. Valentine ejecuta su plan maestro. Reúne los instrumentos mortales, la copa, la espada, el espejo, que es el lago, con la intención de invocar a Raziel y purgar el mundo. El momento en que asesina a Jace, que intenta detenerlo, es, impactante. Parece que Valentine ha ganado. Pero Clary, una vez más, utiliza su poder de forma inesperada y decisiva. Exacto. Alterando las runas de invocación en el último segundo, cambia el juego por completo. Vincula al ángel Raziel a sí misma en lugar de Valentine. ¡Qué jugada! Una jugada maestra. Esto provoca la ira del ángel contra Valentine, que lo destruye, y le otorga a Clary un deseo. Es la inteligencia y el poder único de Clary, no la fuerza bruta, lo que derrota a Valentine al final. Y utilice ese deseo para lo único que importa en ese momento. Devolverle la vida a Jace. Es un acto de amor puro que culmina su arco en este libro. El reencuentro, ahora libres de la sombra del incesto, y con Jace conociendo su verdadera identidad, Erondale. Es catártico. Muy emotivo. El final es una celebración, sí, pero con una sensación de futuro incierto, ¿verdad? No todo está resuelto. Para nada. Hay fuegos artificiales, se celebra la nueva alianza Nephilim subterráneos, Clary es reconocida como heroína, vemos a los personajes intentando encontrar una nueva normalidad, Isabel cocinando, que es un detalle curioso. Sí. Simon con su marca de Caín y sus relaciones con Isabel y Maya, que eso da para otro libro. Alec y Magnus juntos públicamente,
pero las cicatrices son profundas. Especialmente para Jace, que empieza a procesar su verdadera herencia. Recibe esa caja con las pertenencias de sus padres biológicos, los Herondale. Aún se siente desconectado, lógicamente, pero es el inicio de la aceptación de quién es realmente, más allá de Valentine. La conversación final con Clary muestra su vulnerabilidad y la esperanza de un futuro juntos, ahora que por fin es posible. Recapitulando un poco, hemos visto transformaciones profundas. Simon como vampiro diurno, casi nada. Clary aceptando su poder y su compleja herencia. Jace encontrando su verdadera identidad, Herondale. Hemos sido testigos de la caída y renacimiento de Alacante y la forja de una alianza que parecía impensable. Y los temas resuenan con fuerza. La identidad más allá de la sangre, que es muy importante aquí, la lealtad bajo presión extrema, los peligros del prejuicio, la mezcla intrincada de bien y mal en los personajes, y cómo el pasado siempre vuelve, para dar forma al presente. La línea entre héroe y monstruo es constantemente cuestionada, muy difusa. Tras analizar todo esto, queda una pregunta flotando en el aire, ¿no? Esta nueva alianza, nacida de la guerra, cimentada por el poder único de Clary, ¿es realmente sostenible? O sea, ¿puede el mundo de las sombras superar siglos de desconfianza y odio para construir una paz duradera sobre las cenizas del conflicto? Lo dejamos aquí por hoy. Hasta la próxima exploración.